Buenas noches, tengan hermoso fin de semana, Dios los bendiga. Voy a empezar con una oración para empezar esta palabra. Señor, amado Padre Celestial, te pido que tomes tu lugar en mi mente y en mi corazón y que seas tú hablando y ministrando cada vida, cada alma que va a escuchar esta palabra y que esta palabra caiga y dé buenos frutos. En el nombre de Jesús, la gloria sea para el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Amén y amén. Esta palabra que voy a compartir hoy está en Romanos 8, dice: gracias a Dios, gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora yo en mi mente soy siervo de la ley de Dios, aunque en mi carne sea siervo a la ley del pecado. Dice que en su mente es siervo a la ley de Dios, está hablando el apóstol Pablo. Dice, aunque en mi carne sea siervo a la ley del pecado. ¿Por qué dice esto? Porque normalmente siempre nuestra humanidad, está hablando de nuestra humanidad, siempre va a desear agradarse a sí misma. Siempre va a tratar de sacar beneficio propio. ¿Qué es esto? La Biblia habla sobre los deseos de la carne, de los que andan en la carne y de los que andan en el espíritu. Y habla sobre los que andan en la carne y dice, andan en envidias, en disensiones, que son pleitos, borracheras, lujurias, fornicación, adulterio, y dice muy claramente que los tales no pueden agradar a Dios y es enemistad contra Dios el que anda en la carne. Entonces él está aclarando, aquí el apóstol Pablo dice, yo sé que mi cuerpo es tendido al pecado, es tendido al mal. ¿Cuántas veces queremos practicar los frutos de Dios, tener paz, ser amables, ser apacibles, ser benignos, pero nos gana nuestra humanidad? ¿Por qué nos gana nuestra humanidad? Aquí hay una cosa muy importante. Aquí Pablo, en este capítulo y en el 9, te aclara claramente por qué. Porque dice que los que andan en el Espíritu, los que andan en el Espíritu, los que son uno con Cristo, está hablando que la única manera de vencer todo deseo, de empezar a dar frutos para Dios, es por medio del Espíritu de Dios. Esto es estando conectado con Dios, tener una relación con Dios. ¿Cómo se recibe el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios se recibe por medio de Jesucristo. Jesús dijo, me voy, pero no los dejaré solos, sino les daré mi espíritu para que esté, mi Espíritu Santo para que esté todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Y dijo, yo rogaré al Padre para que os envíe un consolador. Y dice, también aclara más, que a todo aquel que se lo pide se lo dará. El Espíritu de Dios es un Espíritu Santo. Eso, el Espíritu de Dios siempre va a querer lo bueno, siempre va a querer orar, siempre va a querer agradar a Dios. Pero también dice Pablo, que aunque su espíritu está dispuesto, o sea, el espíritu siempre quiere de Dios, la carne es débil. Y si es verdad, la carne es débil, o sea, la carne siempre no va a querer orar, no va a querer alabar a Dios, no va a querer hacer lo bueno, no va a querer ser benigno, bueno con el que es malo, no va a querer amar al enemigo, no va a querer hacer las cosas de Dios. Pero por eso es que no estamos solos, tenemos el Espíritu de Dios, el cual nos ayuda, dice, en nuestras debilidades. Él es el que nos ayuda. Por nosotros mismos no vamos a cambiar nunca, no podemos. Dice que los que andan en la carne, en Gálatas dice, ahora bien, las obras de la carne son inmundicia, adulterio, fornicación, lascivia. No se puede dejar de adulterar, no se puede dejar de hacer inmundicias. ¿Qué son estos? Las pornografías, películas o pensamientos que no son buenos, que son inmundos. Y dice, borracheras, enemistades, pleitos, contiendas, todo esto son obras de la carne, son obras que tu humanidad, que tu carne siempre va a tender a hacer. ¿Y cómo es que vamos a dejar las obras de la carne? Por medio del Espíritu de Dios. Tú y yo no podemos. Por eso necesitamos pedir ayuda. ¿Por qué? Porque dice que los que andan en la carne, aquí mismo dice, si somos también, dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios y que los que andan en la carne, dice, están en enemistad contra Dios, están enemistados contra Dios. Y dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, o sea,
mas la dádiva de Dios es vida eterna. Si nosotros permanecemos en el pecado, vamos a permanecer siendo esclavos, vamos a permanecer en condenación y enemistad contra Dios. Y al final vamos a tener nuestra paga, que es la condenación eterna. En el lago de fuego dice que todo aquel que no fue encontrado escrito en el libro de la vida fue enviado al lago de fuego. Entonces, si tú estás sembrando para la carne nada más, al final vamos a tener un pago y no va a ser bueno. Pero, dice la palabra de Dios, y te lo deja bien claro, porque Dios es bien hermoso. Dice, si somos hijos de Dios, también seremos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, vamos a tener un lugar en el cielo, vamos a heredar la vida eterna, heredar el estar con el Padre. Y más abajo dice, porque considero que las aflicciones del tiempo actual, ¿hay aflicciones en el tiempo actual? Sí. ¿Vamos a tener aflicciones en el tiempo actual? Sí. No solo las pandemias, no solo los secuestros y todo lo que el mismo mundo que ya está corrupto, que está en manos del enemigo, porque no quiere doblar sus rodillas ante Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que está hecho da testimonio que hay un creador, por lo tanto, Él no dará por inocente al culpable. Entonces, no queremos buscar a Dios porque queremos seguir haciendo lo malo. Dice la palabra de Dios que el que no se acerca a la luz es porque sus obras son malas y no quiere que en la luz sean manifiestas, no quiere cambiar. Por eso no se acerca a Dios, simplemente para no cambiar. Pero Él está sembrando para lo malo, está sembrando pecado y condenación, y va a cosechar pecado y condenación. Pero si tú y yo nos esforzamos para sembrar para Dios, para sembrar para lo eterno, vamos a cosechar vida eterna. Dice aquí, dice, porque considero que las aflicciones del tiempo actual no son comparables a la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. Nosotros, si nosotros buscamos a Dios, si permanecemos en el Espíritu de Dios, dice que el que permanece en Dios, el tal es de Dios. Si permanecemos buscando, acercándonos al Señor en oración, leyendo su palabra, tratando de someter los deseos de la carne por medio del Espíritu de Dios, sabiendo que es lo bueno. Porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Tú y yo sabemos que es lo bueno. Dice la palabra que los frutos del Espíritu son amor. Tenemos que amar a nuestro prójimo, tienes que amar a tu esposa, a tu esposo. Eso es un fruto del Espíritu. El que tiene el Espíritu de Dios, tenemos que dar frutos dignos para Dios. Dice la palabra de Dios, dar frutos dignos de arrepentimiento. Cuando tú muestras que te has arrepentido de vivir una vida desagradable, como dice Pablo acá, una vida que fruto tenía, sino que al contrario dice, las cosas que hacías, esas mismas cosas ahora te avergüenzas de ellas, porque su fruto era malo, y el que recuerda lo que hacía antes se siente hasta vergüenza de lo que hacía antes. Entonces dice Pablo, en Gálatas, dice, los frutos del Espíritu son amor, paz, tenemos que tener paz. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahorita con lo que está pasando, con estas plagas, y probablemente vengan más, solamente Dios lo sabe, y probablemente las cosas no mejoren porque estamos en principio de dolores. Pero tenemos que tener paz. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo, mira, si vivo este mundo, vivo por causa de que tengo que predicar la palabra, pero si mi tiempo se termina, yo sé, dijo, y yo anhelo ya estar con el Padre. Si nosotros nos mantenemos buscando a Dios y nos mantenemos en oración, porque todos los días en alguna cosa le fallamos a Dios. Entonces, por eso es la oración. Tú y yo nos vamos y Señor, perdóname porque mira, me enojé, dije esto, hice aquello. Todos los días nos ponemos a cuentas, ayúdame, y nos permanecemos buscando a Dios, nos permanecemos en el Espíritu de Dios.
El Señor es justo, dice que Él conoce nuestras debilidades y no tenemos un Padre, dice que no se conmueva. ¿Por qué? Porque Él estuvo como nosotros, Él estuvo vivió como nosotros, entonces fue tentado en todo, pero nunca pecó. Mas sin embargo, Él se compadece de nosotros porque sabe que somos débiles. Dice la palabra que Él se compadece. Entonces, y que tenemos abogado en el cielo. Todos los días tenemos que ir con ese abogado, ponernos a cuentas, decirle, ayúdame, Señor, porque mira, este pecado no lo puedo dejar. Ayúdame, Señor, porque no puedo dejarlo. Te pido que tu Santo Espíritu, y créeme, esto no es de un día para otro, no significa que hoy recibes a Jesús y mañana ya eres perfecto, no, sino que el Espíritu Santo se va glorificando en nuestras debilidades. La palabra de Dios dice que Él se glorifica en nuestras debilidades. Entonces, dice, en los frutos del Espíritu, los que tenemos que dar como hijos de Dios, que tenemos que andar en el Espíritu. ¿Cómo es esto? Caminas todos los días guiado por el Espíritu de Dios, por las leyes de Dios y no por tus deseos. Entonces, guiado por el Espíritu de Dios, ¿qué hacemos? Dice, tenemos que dar frutos. ¿Cuál es? Amor, paz, paciencia, paciencia a tus hijos, paciencia a tu esposo, paciencia a tus vecinos, benignidad, la capacidad de ser bueno con el que ha sido malo contigo. Tienes que orar no solo por tu familia, por aquel que te ha hecho mal. Señor, sálvalo, que su alma no se pierda. Bondad, ser bueno. Si alguien te pide algo, dice que si tú tienes y está en tu mano darlo, no lo niegues. Si alguien necesita ayuda, te la pide y está en tu mano bendecir, ayúdalo. Cualquier manera, dice la palabra de Dios, que ni un vaso de agua que demos no será recompensado. Tú das, tú recibes, tú das, tú recibes, porque Dios es bueno. Entonces, mansedumbre. Tenemos que dominar la carne, el carácter, no que yo mando, aquí nadie manda. Si la palabra dice que nos sujetamos al esposo, nos sujetamos, hay que respetar al esposo, tenemos que respetar al esposo. Igual el esposo tiene que amar a su esposa, dice, como Cristo amó a la iglesia. Qué cargo tan pesado Dios le está dando a un marido, ¿eh? Dios te está pidiendo como esposo que lo ames. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Dice, dio su vida por ella, se dio a sí mismo por ella, sufrió por ella. Entonces Dios le está pidiendo al esposo que la ame, que la respete y que dé lo que tenga para ella, que no se detenga de darle sus necesidades, de darle amor. Entonces dice, amor, paz, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad. Dice que entre tales cosas no hay, entre tales cosas no hay condenación. Si nosotros practicamos esas cosas, no nos sentimos condenados, no nos sentimos que andamos mal porque sabemos que nos estamos esforzando. No somos perfectos, no vas a ser perfecto, pero nos tenemos que esforzar. Por eso aquí Pablo dice, porque ahora en mi mente soy siervo a la ley de Dios, aunque en mi carne sea siervo a la ley del pecado. ¿Qué estaba diciendo él? Mi cuerpo es débil, mi carne es débil y quiere lo malo. Pero ¿qué controla tu cuerpo? Tu mente. Y él dice, mi mente controla mi cuerpo con la ley de Dios. En mi mente todos los días medito la ley de Dios y no me dejo guiar por los deseos de la carne, sino que la carne está sometida por la mente, porque la mente está llena de la ley de Dios, de su palabra. Está en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Ahora que tenemos a Cristo Jesús, como dice aquí, no hemos recibido el Espíritu de Dios para estar todavía en pecado o en esclavitud, sino que Dios te libertó. ¿Por qué aquel que está en pecado es esclavo? Porque la Biblia dice que todo aquel que sirve a alguien se vuelve esclavo de aquel a quien le sirve. Entonces, si tú le sirves al mal, al pecado, te vuelves esclavo del pecado, pero no del pecado, sino del enemigo. Estamos sirviendo y agradando al enemigo. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, ustedes creen que son hijos de Abraham, pero son hijos de su padre el diablo, porque los deseos de su padre hacen. Si fueran hijos de Abraham, hicieran los deseos de Abraham, las obras de Abraham. Ustedes vivieran como vivió Abraham, que es respetando a Dios y obedeciendo sus leyes,
lleno de fe. De hecho, los frutos del Espíritu dice que son también fe, que son paz. Entonces, en estos momentos, ¿qué es? O en los momentos difíciles, ¿qué es lo que más vamos a necesitar? Estar llenos del Espíritu de Dios para tener paz en medio de las tribulaciones, en medio de las persecuciones, en medio de los terremotos, en medio de las hambres, en medio de todo lo que venga. Necesitamos el Espíritu de Dios para tener paz, porque si no tenemos paz es porque no nos llenamos del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da paz, y si no tenemos paz tenemos que pedirla. ¿Por qué? Porque mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia. Si vivo aquí, yo tengo que vivir para Cristo, porque morí para Cristo. Esto es el bautizo. Cuando tú mueres, cuando tú te bautizas, tú estás muriendo, te estás sumergiendo, estás muriendo al viejo hombre y te resucitas el nuevo hombre que vive para Jesús, para Cristo. Entonces, así como Él murió para nosotros, nosotros morimos y vivimos para Él. Entonces, si vivimos para Él, tenemos que caminar como Él caminó. Tenemos que caminar con Él, con su Espíritu Santo, y todos los días estarnos llenando y tener una comunión, una relación con Él. Amar su palabra, leerla todos los días, orar todos los días. ¿Cómo es o cuándo vamos a practicar la palabra? Mira, si tú te sientas a ver una película y esta película habla de homosexualidad, habla de lujurias, habla de inmundicias, habla de fornicación, y está viendo cosas que tú sabes que son desagradables para Dios, si puedes, lo mejor que puedes hacer, quítala. ¿Por qué? Porque Dios está en ti. Lo que tú miras entra a tu cuerpo y lo contamina tu corazón. Dice la Biblia que guarda tu corazón porque de él viene la vida, que del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, las inmundicias, las envidias. Pero ¿cómo entra esto a tu corazón? Por medio de lo que ves y por medio de lo que oyes. Así es como se contamina tu corazón. Por eso dice que sobre toda cosa que tú guardes, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque por esa razón muchos, dice el Señor, que los entregó a inmundicias y a pasiones desordenadas, a pasiones vergonzosas, porque endurecieron su corazón y no quisieron tomar en cuenta a Dios. Nosotros podemos vivir así, endureciendo el corazón y no querer tomar en cuenta a Dios, pero tenemos que ser conscientes de una cosa, que dice la Biblia, que está estipulado, que está escrito, que el hombre viva una vez y después el juicio. Después de que tú mueres, porque estamos de paso y no sabemos cuándo vamos a morir, vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuentas. Y si tú y yo sembramos para esta tierra, para pecado y para corrupción, no podemos heredar lo eterno y la incorrupción. No se puede. Porque dice la Biblia, nada inmundo entrará al reino de los cielos. Entonces tú no guardaste tu corazón, tú te ensuciaste, no te interesó, vas a estar delante de Dios y no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Y aún así, y no solo eso, sino que dice que el que no se encontró en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Wow, esto es tremendo, pero es palabra y tenemos que decirla. Mas, sin embargo, dice que aquel que busca a Dios, que se llena de Dios, dice que no importa lo que estés viviendo, la aflicción que en este momento estés viviendo, no se compara. Escucha, no se compara con la gloria que Dios va a depositar en ti y en mí. ¿Para qué es esta gloria? Para que nosotros salvemos las almas, porque dice aquí, porque la creación está expectativa, la creación necesita, dice, ver la manifestación de los hijos de Dios. La creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Por esa razón, nosotros tenemos que llenarnos de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque el Señor quiere usar vasos limpios, vasos de honra. ¿Para qué? Para llevar salvación, para llevar vida eterna. El Señor te quiere usar, el Señor me quiere usar, y para eso necesitamos llenarnos de Dios, limpiarnos cada día. Y dice, no se compara todo lo que tú puedes vivir con la gloria que Dios va a depositar en ti, para que tú establezcas el reino de Dios en la tierra. Por eso la oración dice, se ha establecido tu reino. Para establecer el reino de Dios en la tierra, necesitamos estar llenos de Dios y tener un corazón limpio, estarnos limpiando cada día. Dice,
porque la creación, dice, está expectante. Dice que gime y clama, dice, para ser libertada de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Aún la creación que no conoce al Padre, aún las personas que no conocen a Dios, necesitan tanto de Dios y quieren ser libertadas y quieren estar llenas de paz y desean eso, pero no saben cómo. Entonces no saben cómo. Ellos quieren esa paz, quieren tener ese amor, quieren la salvación. Su espíritu anhela ser libertado. Su espíritu sabe que los hijos de Dios, o espera que se manifiesten los hijos de Dios, aunque ellos no lo sepan. El espíritu de ellos le da testimonio que hay un Dios. Ellos saben que hay un Dios y ellos están esperando que alguien les muestre a ese Dios. Pero ¿qué necesitamos? No podemos hablar o estar vacíos. Necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos limpiarnos para que el Señor derrame su gloria sobre nosotros, porque Él está buscando vasos. Él está buscando vasos que pueda utilizar para llevar la gloria de Dios. Él necesita esos vasos dispuestos. Él quiere vasos dispuestos para llevar la gloria de Dios. Y no solo es su gloria, sino que dice en este mundo, pero en el otro la vida eterna. La vida eterna, qué hermoso estar eternamente. Dice la palabra de Dios que en un lugar de paz, donde ya no habrá tristeza, donde ya no habrá dolor, cuerpos glorificados, cuerpos que no envejecen, con cuerpos que no sienten el dolor y el sufrimiento, en lugar de paz eterno, en un lugar hermoso. Dice que nadie, dice la palabra, que el paraíso de Dios es algo tan bello que nadie siquiera se puede imaginar. Ni siquiera imaginarte, o sea, ponte a pensar en el panorama más hermoso que has visto en tu vida. Eso no se compara, no se puede ni siquiera imaginar. Ahora, estar eternamente en ese lugar, teniendo paz y en armonía con Dios, con la presencia de Dios, es algo incomparable. Por eso habla el Señor del hombre que encontró una perla de gran precio y vendió todo lo que tenía por comprar esa perla. Así es, nosotros tenemos que dejar todo por seguir a Cristo, porque nuestros ojos no tienen que estar en lo temporal, porque esto es pasajero y nada te vas a llevar, nada me voy a llevar, es pasajero. Tú no sabes qué día vas a partir de esta vida. Por eso tenemos que estar buscando lo eterno, porque lo eterno es para siempre. Tu casa es a donde vas a ir cuando mueras, ya sea con Dios o ya sea a donde está. Dice la palabra de Dios que el que no fue encontrado escrito en el libro de la vida fue lanzado al agua y fuego y azufre. ¡Qué horror! Entonces, dice que si seguimos sembrando pecado, vamos a cosechar corrupción, muerte y condenación. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu vamos a cosechar vida eterna. Entonces, en nosotros está decidir, porque Dios ya murió y nos dio su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo siempre nos va a pedir de Dios. Pero si nosotros queremos vivir conforme a la carne, conforme a nuestros deseos, y no sujetamos nuestra carne, vamos a cosechar corrupción, pecado y una vida condenada. No vamos a cosechar la vida eterna. Porque dice la palabra, la paga de pecado es muerte y condenación, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, vida eterna con Cristo Jesús. Pero en esta tierra el Señor nos ha dado promesas. Es una bendición ser hijo de Dios. Cuando tú recibes a Cristo, tú recibes a tu Salvador. El Señor te borra tus pecados y empieza a escribir una nueva libro de ti. A partir de que recibiste a Cristo, es tu nuevo nacimiento. Naces de nuevo. El Señor empieza a escribir tu libro de cero, de blanco. Ahí naciste para Dios. Pero ahí somos más responsables porque ya conocemos la palabra y porque tenemos al Espíritu de Dios, el cual siempre nos va a pedir de Dios. Pero si nosotros solo alimentamos los deseos de la carne y no buscamos a Dios, somos más responsables delante de Dios. Y dice que va a ser mayor la condenación o el juicio para aquel que conoció que para el que no conoció. Por eso le dijo el Señor
que aquel le dijo a sus discípulos que si iba a una ciudad y lo rechazaban, dice, de cierto les digo que en el día del juicio va a ser más tolerante el castigo para Sodoma y Gomorra, que no se les predicó, que para esa ciudad que se les predicó y no quisieron de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios no tenemos que dejarnos dominar por tu cuerpo, porque tú ya no estás solo, tú tienes el Espíritu de Dios, el cual tú tienes que llenarlo, como dijo aquí Pablo, yo soy siervo de la ley de Dios en mi mente. Su mente estaba llena de la ley de Dios y en ella meditaba. Y él no dejaba que su mente se llenara de contaminación y de basura o que su cuerpo dominara a su mente, sino él dominaba su cuerpo por medio de su mente renovada y transformada con la palabra de Dios. Y él sujetaba su cuerpo con una mente llena de Dios. Por eso es que tenemos que leer la palabra, estar en oración y cuidar lo que vemos y lo que escuchamos, porque eso está llenando nuestra mente, ya sea para la carne y va a cosechar corrupción, o para el espíritu y va a cosechar vida eterna. Nuestra mente tiene que ser renovada y transformada cada día mediante la palabra de Dios. Esto está en la Biblia. El Señor dijo, renueven su mente mediante la palabra de Dios. Cambien esos pensamientos sucios por pensamientos limpios. Cambien aquellas cosas que hacían, que ustedes saben que son incorrectas delante de Dios, por lo que Dios ha puesto en su palabra, por los frutos del Espíritu. Por eso dijo que diéramos frutos dignos de arrepentimiento. Dice, porque todo árbol que no da buen fruto será cortado. Dice que por los frutos los conocerás. Dice, en ese día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto y ese y aquello. Pero dice, ¿cómo le dice a sus discípulos? Por sus frutos. ¿Qué frutos dieron? Conocieron a Dios, sí. Conocieron su palabra, sí. Pero si no se preocuparon por dar frutos de Dios, frutos dignos de arrepentimiento, vana es su fe. ¿Por qué? Porque no la están practicando, sino que están practicando por eso les decía el Señor a los fariseos, les decía, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque ustedes hacen las obras de su padre el diablo. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Entonces nosotros somos hijos de Jesús, tenemos que hacer las obras de Jesús. Cada día estarnos limpiando, transformándonos, llenándonos de su palabra. Dios dice la palabra que Él recompensa al que le busca. ¿Y cuál es su recompensa? Te va a llenar de su presencia. Hay una promesa que en los últimos días, dice, derramará su espíritu sobre toda carne, profetizarán, darán sueños, darán visiones, pero no solo eso, dice que mayores cosas harán en mi nombre, dijo Jesús. Entonces, si tú buscas y te llenas del Padre, ¿qué va a pasar? Que el Señor te va a ver como un vaso útil y limpio y te va a llenar de su presencia y la gloria manifestada en ti. Dice aquí que no se va a comparar con todas las aflicciones que tú tengas, la gloria que Dios va a derramar sobre ti en este tiempo, pero en el que viene vas a cosechar vida eterna. Y eso es algo que no tiene valor. Lo que pasa es que nuestros ojos están en lo que vemos, pero debe de estar en lo que no vemos, porque nosotros ya no somos carne, sino espíritu. Y el que es espíritu, sus ojos tienen que estar en lo espiritual. Esta palabra que hoy Dios tenía para nosotros es muy bella, aunque parezca un poco dura, créeme que no, es algo que te fortalece, que te limpia, porque la palabra así es, la palabra nos limpia cada día. Entonces esta palabra nos está limpiando, nos está mostrando que el Señor siempre está esperando que tú y que yo lo busquemos, que nos llenemos de Él, que seamos renovados y transformados, porque nos quiere usar como vasos útiles, porque Él tiene recompensa para aquel que le busca y porque en la otra vida te quiere dar la vida eterna. Entonces, el Señor hoy nos da esta palabra de bendición. El Señor nos está hablando también sobre los frutos del Espíritu, que el Señor quiere que tengamos paz, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tengamos paz,
porque si estamos con Él, dice, si vivo, mi vivir es Cristo, y si muero, mi morir es ganancia, porque voy con Él. Así que tengamos paz y entremos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro por medio de la sangre de Cristo. Confiadamente ve a orar todos los días, expon tus cargas, déjaselas a Jesús, no son tuyas, no son mías. Desde el momento que recibimos a Jesús, nuestras cargas son de Él. Entra confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro, deja tus cargas en Él y renueva tu mente, pídele ayuda al Espíritu Santo, que Él se glorifica en nuestras debilidades. Y estate confiado y tranquilo que el Señor está contigo, que el Señor está conmigo. Nada nos separará del amor de Cristo. Nada te separará del amor de Cristo. El Señor tiene propósitos y planes con nosotros. Y si de repente nos tenemos que ir de este mundo, vamos con Él. Ya es ganancia. Terminé, dijo Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe y me espera la corona. Así es como tenemos que ser nuestro pensamiento. He terminado la carrera, he guardado la fe. Guarda tu fe, guarda tu esperanza. Y dice, me espera la corona. Así es nuestro pensar. Tenemos que ser fuertes, valientes. La semana pasada el Señor te daba la palabra, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios y yo estoy contigo. El Señor nunca te dejará y nunca te abandonará. Estará todos los días hasta el fin del mundo contigo. Esfuérzate, sé muy valiente, no temas, no desmayes. Guarda tu fe. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y vivamos una vida en el Espíritu. Limpiémonos cada día para ser vasos útiles en los que Dios pueda derramar su gloria, porque Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu, es verdad. Él está buscando siervos y vasos útiles en los que Él pueda derramar su gloria. ¿Por qué? Porque la tierra necesita la manifestación de los hijos de Dios. Dios te bendiga, te cubro con la sangre de Cristo. Guarda en tu corazón esta palabra. El Señor nos ama, no nos ha dejado solos. Él está con nosotros y su espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Metámonos con la palabra de Dios, metámonos con el Espíritu de Dios, para que sean transformados nuestros pensamientos y renovados por los de Dios, para que Dios deposite sus pensamientos en nosotros y los nuestros sean quitados de nuestra mente. Te bendigo en el nombre de Jesús, te cubro con la sangre de Cristo y declaro que tú serás un vaso de honra, útil y dispuesto en las manos de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.